Hola, hoy vamos a hablar de la historia rusa. El surgimiento del zarismo, siglo XVI. El príncipe Iván IV, 1547-1584, más conocido como Iván el Terrible, conquista a los tártaros, los kanatos de Kazán y Astracán. Establece el zarismo en Rusia. Iván es el primero en llegar el título de zar y es considerado como uno de los creadores del Estado ruso. Sus mayores aportes a su país fueron la conquista de Siberia, la creación de un nuevo código legal, la centralización del poder en la capital y grandes reformas internas como la reforma al ejército y la revisión del código legal. Se casó al menos 7 veces, pero su matrimonio más importante fue el primero con Aksakna Romanov-Sarahainyak en 1547. Su reinado duró casi 40 años, el más largo de los zares rusos. En castellano también se le conocía como Juan IV de Rusia. Los Romanov, siglo XVII y XVIII. Los Romanov del siglo XVII al siglo XIX. 1613-1645 es elegido zar Miguel Romanov. 1904-1905. La expansión rusa en Manchuria conduce a la guerra con el Japón y a la primera revolución rusa de 1905, que obligó al zar Nicolás II a conceder la primera constitución de Rusia y establecer un parlamento, la Duma. 1914. La rivalidad entre Rusia y Austria en los Balcanes contribuye al estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia lucha contra Gran Bretaña y Francia. El nacimiento de la Unión Soviética, 1917-1924. En 1917 la Revolución Rusa supone el derrocamiento del régimen zarista y la instauración preparada de otro leninista, que lleva a cabo la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar Nicolás II se vio obligado a abdicar y fue sustituido por un gobierno provisional durante la primera revolución de febrero de 1917. En la segunda revolución, en octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique comunista. 1918, los bolcheviques asesinan al zar Nicolás II y a toda su familia en Ekaterimburgo. 1922, se constituye oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, que en 1924 acababa siendo reconocida por Gran Bretaña, Francia e Italia. 1924, muere Lenin. Su cuerpo es embalsamado. En la actualidad todavía puede visitarse en un mausoleo en la Plaza Roja. La era de Stalin, 1927-1945. 1927, Josip Stalin llega al poder. Su gobierno durará hasta su muerte en 1957. 1928-1929, se aprueba el primer plan quinquenal. Comienza la colectivización y la industrialización. 1933-1934, Estados Unidos reconoce a la URSS. La Unión Soviética entra en la Liga de Naciones. 1939-1940, guerra entre Rusia y Finlandia, que finaliza con la anexión de los estados bálticos. 1941, los alemanes atacan la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1943 con la rendición alemana en la batalla de Stalingrado, hoy Volgogrado. Es más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 2 millones de muertos. 1945, las tropas soviéticas toman Vietnam y Berlín. La Guerra Fría, 1949-1985. 1949, la URSS prueba la bomba atómica. 1953, Khrushchev es nombrado secretario general del Kremlin tras la muerte de Stalin. 1955, conferencia cumbre en Ginebra con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, URSS,
se crea el Pacto de Varsovia. 1957, lanzamiento del satélite Sputnik. 1959-1960, Khrushchev visita Estados Unidos, pronuncia un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 1961, en agosto, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en hacer un viaje al espacio. En octubre se construye el Muro de Berlín. 1962, crisis de los misiles en Cuba como consecuencia del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases militares nucleares soviéticas en territorio cubano. 1963, teléfono rojo entre Estados Unidos y la URSS, enlace de comunicación directa entre ambos países que sigue vigente en la actualidad. Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña firman el tratado sobre la prohibición de pruebas nucleares. 1964, Khrushchev es expulsado del Kremlin y Brezhnev se convierte en el primer secretario. 1970, tratado de no proliferación nuclear. Gorbachev y la perestroika, 1985-1990. En 1985, Gorbachev se convierte en el secretario general de la PCUS. Se inicia el programa anti-alcoholismo, ley seca. Gorbachev hace llamamiento a la reforma económica, perestroika. 1986, accidente en la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. 1988, disturbios anticomunistas en las repúblicas bálticas. Se inicia de la retirada soviética de Afganistán. Discurso de Gorbachev en la ONU. Anuncian importantes reducciones de las fuerzas militares soviéticas. 1989, en marzo se producen las primeras elecciones. 1989, en marzo se producen las primeras elecciones. Los partidarios de Yeltsin y de Chazarov consiguen una gran mayoría de escaños en el Congreso. En noviembre cae el Muro de Berlín. 1990, se concede el Premio Nobel de la Paz a Mikhail Gorbachev. Lituania se convierte en la primera república soviética en declarar la independencia. El primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS aprueba la Declaración sobre la Soberanía Estatal de Rusia. Boris Yeltsin se convierte en el primer presidente ruso democráticamente elegido. La era de Yeltsin y la caída de la Unión Soviética, 1991-1998. Promover a sí mismo como un demócrata y por desafiar el intento de golpe de Estado de agosto de 1991 llevado a cabo por los comunistas en línea dura del gobierno soviético. En diciembre, los presidentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania firman el tratado para abolir la URSS y construir la Comunidad de Estado Independiente CEI. Gorbachev hace pública su renuncia y la URSS deja de existir. 1992, el gobierno liberaliza los precios, la medida más importante en el paso de una economía soviética centralizada a una economía de mercado. El rublo se desploma, los precios se disparan, empieza la crisis económica. 1993, crisis constitucional que se inicia con el decreto del presidente Boris Yeltsin de disolución del Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia y el Soviet Supremo de Rusia. 1994, referéndum para ratificar la nueva constitución rusa, la cual amplía los poderes del presidente. En diciembre, tropas rusas invaden Chechenia. 1996, Yeltsin es reelegido para un segundo mandato presidencial. Firma el acuerdo de paz en Chechenia y las tropas rusas empiezan a retirarse de Chechenia. 1997, Yeltsin y Clinton se reúnen en Helsinki para discutir la ampliación de la OTAN. Se firma la 99 actualidad. 1999, Yeltsin dimite y declara de Vladimir Putin. 1999, Yeltsin dimite y declara que Vladimir Putin es un candidato preferido para sucederle en la presidencia de la Federación Rusa. 2000, Vladimir Putin es elegido presidente de la Federación Rusa. Putin introduce 7 distritos federales como nuevo sistema de gobernanza territorial. En agosto se produce el accidente en el submarino ruso Kursk.
durante unas maniobras en el mar de Barents y mueren 118 marinos. 2008. Dmitry Medvedev es elegido presidente de la Federación Rusa, mientras que Putin pasa a ser primer ministro. En agosto se produce el conflicto armado con Georgia, motivado por las repúblicas secesionistas de Osetia del Sur y Abjasia. En septiembre la crisis financiera golpea a Rusia, los precios del petróleo caen abruptamente, lo que hace que la gran renta nacional disminuya de manera considerable. 2012. Putin gana las elecciones presidenciales. Los opositores salen a la calle de varias ciudades para protestar y cientos de ellos son arrestados. 2014. Conflicto con Ucrania. Las fuerzas rusas invaden Crimea, que luego votará en referéndum unirse a la Federación Rusa. En diciembre el rublo comienza a caer de manera rápida, perdiendo la mitad de su valor en unos pocos meses. Actualmente guerra de Rusia y Ucrania. Gracias.